Imagina por un instante la escena. Estás sentado en tu casa, rodeado de todas esas cosas que tanto tiempo y esfuerzo te costaron conseguir. El coche último modelo aparcado en el garaje, el teléfono de última generación en la mesa, un armario lleno de ropa que apenas usas. Y sin embargo, en el fondo de tu pecho, late una sensación que no se deja engañar. Un vacío que no llena nada de eso. ¿No es curioso? Cuanto más poseemos, más se escapa la paz que buscamos. Como si cada nuevo objeto viniera con una promesa incumplida, y en lugar de alegría, dejara atrás de sí un eco de insatisfacción. Marcus Aurelius, un emperador que podía tener todo lo que deseara, escribió en sus meditaciones que la verdadera riqueza no se encontraba en los tesoros del imperio, sino en la capacidad de ser dueño de su propia mente. Para él, la vida sencilla era la única vida verdaderamente plena. Porque lo exterior, los aplausos, los lujos, la fama nunca está bajo nuestro control. Hoy lo tienes, mañana te lo arrebatan. Hoy te admiran, mañana te olvidan. Pero la serenidad que se cultiva dentro, esa sí es indestructible. Esa sí permanece cuando todo lo demás se desvanece. Vivimos en una época que nos ha vendido la ilusión de que la felicidad está en lo grandioso, en lo inmediato, en lo visible. Una sociedad que nos repite sin descanso: necesitas más, compra más, alcanza más. Y lo creemos, porque todos a nuestro alrededor parecen correr en la misma dirección. Pero ¿qué ocurre cuando por fin conseguimos lo que tanto ansiábamos? Un ascenso, una casa más grande, un viaje soñado. Ocurre que el entusiasmo dura unos días, quizás semanas, pero luego desaparece, y el ciclo comienza otra vez. Como un sediento que bebe agua salada, cuanto más consume, más sed siente. El estoicismo nos ofrece un espejo diferente. Nos dice: detente, mira lo sencillo. Ahí está la plenitud que buscas. La alegría sobria, esa alegría serena, limpia, libre de excesos, no depende de acumular, sino de liberarse. No consiste en tener más, sino en necesitar menos. Y sobre todo, en agradecer más. La gratitud transforma lo ordinario en extraordinario. El sabor de un trozo de pan, la calma de una tarde silenciosa, el calor de una mirada sincera. Cosas que no se compran con dinero, pero que alimentan el alma con más fuerza que cualquier lujo. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste plenamente vivo solo contemplando un amanecer? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón se llenó de paz por algo tan simple como escuchar el canto de un pájaro o sentir la brisa en el rostro? Si esas experiencias parecen lejanas, es porque hemos olvidado la capacidad de maravillarnos con lo que siempre estuvo ahí. Hemos perdido la atención, y con ella, la llave de la verdadera alegría. Marcus Aurelius aconsejaba levantarse cada mañana recordando que el hecho mismo de estar vivo ya es un regalo. Hoy respiro, hoy camino, hoy pienso, hoy amo, entonces tengo más de lo que necesito. En esa sobriedad, en esa mirada que sabe valorar lo básico, se encuentra la riqueza más grande. Porque mientras corremos detrás de lo que no tenemos, olvidamos que ya poseemos lo esencial, la vida misma. Y quien es capaz de reconocerlo, ya no es esclavo de la ambición ni del deseo sin fin. Quizá pienses que esto suena demasiado austero, como si se tratara de renunciar a todo placer. Pero no es eso. El estoicismo no busca negar la belleza del mundo, sino rescatarla de entre el ruido. No se trata de vivir sin nada, sino de vivir sin depender de todo. Se trata de disfrutar de una comida sencilla con la misma intensidad que otros disfrutan de un banquete, de encontrar en la compañía de un amigo la misma grandeza que otros buscan en multitudes. En definitiva, de descubrir que la alegría verdadera no está escondida en lo grandioso, sino revelada en lo cotidiano. La pregunta, entonces, no es si tenemos suficiente para ser felices, sino si sabemos mirar con gratitud lo que ya tenemos. Porque el hombre que necesita poco, lo tiene todo. Y el que lo tiene todo pero nunca se siente saciado, vive en una cárcel invisible de insatisfacción. La alegría sobria nos libera de esa cárcel, nos invita a caminar más ligeros, a recordar que cuanto menos cargamos, más lejos llegamos. En este viaje que estás a punto de emprender conmigo, exploraremos cómo los sabios estoicos encontraron plenitud en lo sencillo.
Descubriremos por qué la simplicidad no empobrece, sino que enriquece. Veremos cómo la gratitud y el saber basta se convierten en escudos contra la ansiedad y la comparación. Y, sobre todo, aprenderemos que lo que de verdad buscamos, paz, alegría, libertad, no se encuentra en un mañana incierto, sino en el instante presente que ahora mismo tienes frente a ti. Así que te invito a hacer una pausa. Respira. Mira a tu alrededor. Todo lo que necesitas para empezar a experimentar la alegría sobria ya está contigo. La pregunta es, ¿te atreves a soltar lo superfluo y redescubrir la plenitud en lo sencillo? ¿Cuántas veces te has repetido a ti mismo la frase: cuando logre esto, entonces seré feliz? Quizá fue al imaginar un ascenso, al soñar con comprar una casa más grande, o al fantasear con un viaje que parecía prometer la plenitud que tanto anhelabas. Y sin embargo, cuando finalmente llegó ese momento, descubriste que la dicha duraba poco. Apenas unos instantes de euforia seguidos por el regreso a esa sensación de vacío que nunca desaparece del todo. Es como si cada logro externo fuera un espejismo. Brilla a lo lejos, nos arrastra con fuerza, pero al alcanzarlo, se desvanece y nos obliga a perseguir otro. Esta es la gran trampa de nuestra época. La convicción de que la felicidad depende de lo que sucede fuera de nosotros. Un trabajo mejor, un cuerpo más perfecto, más dinero en la cuenta, más seguidores en las redes. Vivimos rodeados de mensajes que nos repiten sin cesar que necesitamos más para sentirnos completos. Pero lo externo, por definición, está fuera de nuestro control. Y lo que está fuera de nuestro control nunca puede ser la base de una vida plena. Construir nuestra alegría sobre las circunstancias es como edificar una casa sobre arena. Tarde o temprano, el terreno cederá. Los estoicos lo comprendieron con claridad. Epicteto, que nació esclavo y vivió con lo mínimo, enseñaba que no sufrimos por las cosas en sí, sino por las opiniones que formamos sobre ellas. El problema no está en no tener suficiente, sino en creer que lo necesitamos para ser felices. Mientras vinculemos nuestra paz a condiciones externas, seremos como barcos a la deriva. Si hay viento favorable, avanzamos. Si hay tormenta, nos hundimos. En cambio, aquel que descubre que la verdadera fuente de serenidad está en su interior, se vuelve inquebrantable, incluso en medio de las tempestades. Piensa en esto. Puedes perder tu empleo, y con él la seguridad económica. Puedes perder la admiración de los demás, y con ella tu reputación. Incluso puedes perder tu salud en un instante inesperado. Si tu alegría depende de esas cosas, ¿qué te quedará cuando desaparezcan? Marcus Aurelius, que vivió en medio de guerras, pestes y traiciones, recordaba a diario que todo lo externo es frágil y pasajero. Pero en esa conciencia encontró fuerza. Si lo que pierdes no pertenece a tu alma, entonces nunca fue verdaderamente tuyo. Y tu alma, tu carácter, tu mente, tu virtud son lo único que permanece bajo tu control. Observa cómo nos engaña la cultura actual. Nos promete que la nueva compra aliviará nuestra ansiedad, que el reconocimiento de otros borrará nuestra inseguridad, que el éxito externo calmará nuestra sed interior. Pero lo cierto es que, cuanto más alimentamos esa dependencia, más insatisfechos nos sentimos. Es como echar leña a un fuego que nunca cesa de arder. Siempre habrá alguien con más que tú. Siempre habrá un objetivo pendiente, siempre habrá un deseo insatisfecho. Si tu felicidad depende de ese fuego, jamás tendrás descanso. La solución no es rechazar el mundo ni negar su belleza, sino cambiar el punto de anclaje. En lugar de poner tu paz en lo que escapa a tu control, colócala en lo que sí puedes gobernar. Tu actitud, tu manera de pensar, la interpretación que das a los acontecimientos. Porque incluso si todo a tu alrededor se desmorona, siempre te quedará la libertad de elegir cómo responder. Esa libertad es el núcleo de la alegría estoica. Un hombre que ha cultivado esa fuerza interior puede perderlo todo y, aún así, seguir siendo invulnerable. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente necesitas para sentirte en paz? Si lo piensas bien, la respuesta casi siempre se reduce a lo esencial. Un cuerpo que respira, una mente que piensa, la posibilidad de actuar con dignidad. Todo lo demás es añadido. Si lo tienes, agradécelo. Si lo pierdes,
recuerda que nunca fue imprescindible. Es este cambio de perspectiva el que transforma radicalmente la vida. Pasas de ser un esclavo de las circunstancias a ser un dueño de ti mismo. Los estoicos no rechazaban los bienes externos, simplemente se negaban a ser dominados por ellos. Podías disfrutar de una buena comida, de un techo seguro, de una conversación enriquecedora, pero siempre con la conciencia de que no son la raíz de tu alegría. De esa forma, cuando la vida los retire, porque la vida siempre retira algo, tu corazón no se derrumbará con ellos. Como un árbol cuyas raíces están firmemente hundidas en la tierra, soportarás el viento sin caer, porque tu fuerza no viene de lo que el viento puede arrancar, sino de lo que llevas dentro. Imagina despertar un día y descubrir que tu valor no depende de tu salario, que tu paz no depende de la opinión de otros, que tu alegría no depende de un futuro incierto. ¿No sería esa la mayor de las libertades? Esa es la promesa de la alegría sobria. Una vida en la que lo externo ya no dicta tu ánimo, porque has encontrado dentro de ti una fuente más profunda, serena y estable. Y esa fuente no se agota, porque no está hecha de cosas, sino de virtud, gratitud y claridad interior. Al final, la gran pregunta no es cuánto tienes, sino cuánto necesitas para estar en paz. Y la respuesta, para quien escucha con atención la sabiduría estoica, es sencilla. Necesitas menos de lo que crees. Necesitas menos, pero vivirás más. Necesitas menos, pero sentirás más. Porque en la renuncia a lo superfluo comienza la verdadera abundancia. Y ahí, en ese espacio de sobriedad, descubrirás que la alegría que tanto buscabas nunca estuvo afuera, sino siempre esperándote dentro de ti. Hay un descubrimiento que cambia la vida para siempre. Comprender que la verdadera alegría no nace de lo que posees ni de lo que otros opinan de ti, sino de tu capacidad para gobernarte a ti mismo. La autodisciplina y el dominio interior son la raíz de una paz que nada ni nadie puede arrebatar. Este es el núcleo del pensamiento estoico, y es también la piedra angular de la alegría sobria. Epicteto lo expresó con claridad. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Estas palabras, nacidas de la boca de un hombre que conoció la esclavitud en carne propia, resuenan con más fuerza que cualquier tratado filosófico, porque lo que él nos recuerda es simple y poderoso. Aunque te quiten todo, aunque te encadenen, mientras seas capaz de elegir tu actitud, sigues siendo libre. La libertad más alta no se encuentra en escapar de las cadenas externas, sino en no dejarse encadenar por los impulsos, por el miedo, por el deseo insaciable. Piensa en la última vez que alguien te ofendió o te provocó. La reacción inmediata fue quizá responder con ira, devolver palabra por palabra, golpe por golpe. Pero en ese instante, ¿quién gobernaba tu vida? No eras tú, era tu rabia. Ser esclavo de la ira no es diferente a ser esclavo de un amo injusto. En cambio, cuando decides respirar, observar y responder con calma, de repente el poder cambia de manos. Ya no manda el otro, ni manda la emoción, mandas tú. Eso es la verdadera soberanía, reinar sobre uno mismo. Marcus Aurelius, siendo emperador de Roma, rodeado de aduladores y enemigos, escribió para sí mismo una advertencia que todavía hoy nos ilumina. Tu mente tomará la forma de lo que piensas. Deja que permanezca clara y justa, y nadie podrá mancharla. Él sabía que el mayor campo de batalla no eran las fronteras del imperio, sino los pasillos de la mente. Y comprendió que la mayor victoria no era conquistar provincias, sino conquistar el propio corazón. El hombre que domina sus pensamientos y emociones vive en un estado de fortaleza invisible. Puede caminar entre insultos y tentaciones, entre halagos y críticas, sin desviarse de su centro. Esa serenidad, que otros confunden con frialdad, es en realidad la manifestación más pura de la libertad. Porque ¿qué mayor triunfo existe que no ser arrastrado por lo que no eliges? En nuestra vida diaria, este principio es tan necesario como en tiempos de emperadores. Hoy no peleamos guerras con espadas, pero libramos batallas constantes contra la distracción, la ansiedad y la presión social. Cada notificación en el teléfono es un intento de arrebatar tu atención. Cada comparación en las redes sociales es una trampa para sembrar inseguridad.
Si no aprendes a gobernar tu mente, vivirás a merced de todo ello, como una marioneta movida por hilos invisibles. Pero cuando cultivas la autodisciplina, algo extraordinario sucede. Empiezas a ver con claridad. Ya no reaccionas de inmediato, eliges. Ya no corres detrás de cada impulso, decides qué merece tu energía. Y en esa elección constante se construye la alegría sobria, porque el gozo más profundo nace de saber que no eres víctima de tus emociones, sino capitán de tu alma. Pregúntate ahora, ¿cuántas veces has perdido la paz por no poder controlar una reacción? ¿Cuántas veces un momento de ira, un arranque de miedo o una palabra imprudente han creado consecuencias que después lamentaste? Esa es la prueba de lo frágiles que podemos ser cuando no gobernamos nuestro interior. La buena noticia es que cada día ofrece la oportunidad de entrenar. Cada dificultad es un gimnasio para la mente. Cada ofensa es un peso que puedes levantar para fortalecer tu carácter. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino ponerlas en su justo lugar. La ira puede enseñarte lo que consideras injusto, pero no debe guiar tus actos. El miedo puede recordarte tu fragilidad, pero no debe decidir tu camino. La tristeza puede abrirte a la compasión, pero no debe arrastrarte a la desesperación. Así, cada emoción se convierte en consejera, nunca en tirana. Y tú, como un gobernante sabio, las escuchas pero no te sometes a ellas. Esta capacidad de autocontrol no se adquiere de la noche a la mañana. Es un arte que se forja con práctica, con vigilancia constante, con la humildad de reconocer que cada día podemos caer, pero también cada día podemos levantarnos más fuertes. Marcus Aurelius anotaba cada noche sus errores y sus aprendizajes, no para castigarse, sino para recordarse que el verdadero imperio estaba dentro de sí. Esa práctica de examinarse, de corregirse, es el camino hacia una libertad interior que ningún infortunio puede destruir. Imagina vivir con esa fortaleza. Que las críticas ya no te hieran, porque has aprendido que la opinión ajena no define tu valor. Que los fracasos ya no te aplasten, porque los ves como lecciones y no como condenas. Que las pérdidas ya no te roben la calma, porque comprendes que lo único que verdaderamente posees es tu actitud ante la vida. Esa vida, gobernada por la autodisciplina, es la vida que los estoicos llamaban virtuosa. Y en esa virtud florece una alegría limpia, estable, inalterable. Al final, lo que el estoicismo nos enseña es que la mayor riqueza no es tener más cosas, sino tenernos a nosotros mismos bajo control. La libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en no ser esclavo de lo que no eliges. Y esa libertad es la que abre la puerta a la verdadera plenitud, una vida sobria, pero intensamente rica en paz. Así que te dejo con esta reflexión. Si hoy perdieras todo lo externo, ¿seguirías siendo dueño de tu alegría? Si la respuesta es no, entonces tienes delante de ti el mayor desafío, y también la mayor oportunidad. Aprender a gobernarte. Porque cuando lo logres, habrás descubierto el secreto de la alegría sobria, la dicha invencible de aquel que ha conquistado el imperio más difícil de todos, el imperio de sí mismo. Vivimos rodeados de ruido, exceso y velocidad. La sociedad contemporánea nos empuja a creer que más siempre significa mejor. Más objetos, más compromisos, más experiencias, más metas. Sin embargo, ¿no sientes a veces que cuanto más acumulas, menos disfrutas? Que la abundancia exterior se convierte en una prisión invisible que roba tu calma. Aquí es donde surge la enseñanza estoica sobre la simplicidad, la fuerza de lo esencial, la belleza de lo sobrio, la libertad de lo sencillo. Marcus Aurelius, emperador de Roma, podía habitar palacios de mármol, rodearse de lujos y deleitarse con banquetes interminables. Sin embargo, elegía la sobriedad. Sus escritos muestran a un hombre que, aun teniendo a su alcance lo grandioso, encontraba serenidad en lo elemental, en una comida frugal, en la contemplación del amanecer, en un momento de silencio entre batallas. ¿Qué nos dice esto? Que la grandeza no reside en lo que poseemos, sino en la manera en que sabemos desprendernos de lo superfluo. La simplicidad no es renuncia amarga ni privación forzada. Es, más bien, un acto de inteligencia espiritual. Separar lo que es vital de lo que es accesorio.
Es comprender que la vida no necesita adornos constantes para ser plena, que el valor de un instante no se mide por su extravagancia, sino por la intensidad con que lo vivimos. Un vaso de agua fresca después de una caminata bajo el sol puede ofrecer más placer que el vino más caro servido sin consciencia. Imagina tu vida como una mesa repleta de objetos. Algunos son esenciales: el pan, el agua, un cuaderno, el afecto sincero de los tuyos. Pero alrededor se amontonan adornos, trastos, obligaciones innecesarias. La mesa está tan llena que ya no tienes espacio ni para disfrutar lo que realmente importa. Eso mismo ocurre con nuestro espíritu cuando dejamos que lo trivial ocupe el lugar de lo esencial. La simplicidad consiste en despejar esa mesa y quedarnos con lo que nutre de verdad. El exceso no solo carga nuestros espacios, también carga nuestra mente. Cada notificación en el teléfono, cada compra innecesaria, cada preocupación ficticia es un peso que nos aleja de la paz. Los estoicos comprendieron que la sobriedad no era un sacrificio, sino una liberación. Cuando tienes menos deseos, tienes menos cadenas. Y cuando eres capaz de gozar lo poco como si fuera suficiente, descubres una abundancia que nunca se agota. Séneca lo expresó con una claridad demoledora: el hombre más rico es aquel que se contenta con lo mínimo. No porque desprecie lo demás, sino porque ha descubierto que su bienestar no depende de ello. Esa independencia es una forma de riqueza superior, más estable que cualquier fortuna material. El que necesita poco es dueño de sí mismo. El que necesita mucho, aun teniéndolo todo, vive en esclavitud. Piensa en cuántas veces has confundido deseo con necesidad. ¿Realmente necesitas el último dispositivo, la prenda de moda, la aprobación constante de los demás? ¿O es la costumbre, el miedo a quedar atrás, lo que te empuja a buscarlos? La simplicidad nos invita a hacer una pausa, a preguntarnos: ¿qué es lo indispensable para mi bienestar? Y al responder con honestidad, descubrimos que lo imprescindible cabe en pocas manos y en menos pensamientos. La vida sencilla abre espacio para lo profundo. Cuando eliminas lo innecesario, aparece el silencio. Y en ese silencio puedes escuchar lo que realmente importa. Tu voz interior, el latido del presente, la gratitud por lo que ya tienes. La simplicidad es como limpiar una ventana cubierta de polvo. De repente, la luz entra con más claridad. La vida se vuelve nítida, transparente, comprensible. El mundo moderno teme a la simplicidad porque confunde abundancia con felicidad. Nos hace creer que cuanto más compleja y saturada sea nuestra vida, más valiosa será. Pero lo cierto es lo contrario. La sencillez intensifica cada experiencia. Comer pan y aceitunas después de un día de trabajo puede ser más satisfactorio que un banquete sin hambre. Escuchar la voz de un ser querido puede valer más que 1000 conversaciones superficiales. Un paseo en silencio puede nutrir más que una fiesta ruidosa. La alegría sobria que nace de la simplicidad no es fría ni apagada. Es luminosa, profunda, firme. No depende de estímulos externos ni de excesos pasajeros. Es la calma de saber que lo que tienes basta, y que lo que eres ya es suficiente. En esa conciencia, cada día se convierte en un regalo. Recuerda que la simplicidad no significa pobreza, significa claridad. No es rechazar lo bello, sino aprender a disfrutarlo sin depender de ello. Puedes saborear un buen café, vestir con dignidad, viajar si tienes ocasión, pero tu paz no puede depender de esos placeres. Porque si mañana desaparecen, ¿qué quedará? Si tu alegría está en la sencillez, nunca perderás lo esencial, porque lo esencial está siempre contigo. Así que te invito a mirar tu vida con ojos nuevos. Pregúntate: ¿qué cargas innecesarias estoy llevando? ¿Qué cosas, compromisos o pensamientos puedo soltar para recuperar la ligereza? Tal vez descubras que lo que sobra no te da fuerza, sino que te roba energía. Y al desprenderte, sentirás el alivio de caminar más libre, más ligero, más cerca de ti mismo. La simplicidad es un arte olvidado, pero quien lo recupera accede a una forma de plenitud que no se compra ni se vende. Es el secreto de los sabios, el refugio de los que no se dejan arrastrar por el ruido, la senda de quienes entienden que la vida, en el fondo,
pide poco para darnos todo. La pregunta que queda para ti es esta. ¿Seguirás llenando tu vida de excesos o te atreverás a vaciarla para descubrir la fuerza de lo sencillo? Porque allí, en la claridad de lo simple, florece la alegría sobria que nada ni nadie puede destruir. Hay una fuerza silenciosa que, cuando se cultiva, transforma por completo la manera en que percibimos la vida. La gratitud. No es un simple gesto de cortesía ni una fórmula social para quedar bien. Es una actitud radical ante la existencia, una forma de ver el mundo que convierte lo cotidiano en milagro y lo ordinario en abundancia. Para los estoicos, la gratitud era mucho más que un sentimiento pasajero. Era un ejercicio consciente que fortalecía el alma y la protegía contra la amargura y la insatisfacción. Marcus Aurelius escribía cada día en sus meditaciones recordatorios de aquello que debía agradecer: la oportunidad de despertar, la posibilidad de pensar con claridad, la compañía de personas honestas. ¿Por qué un emperador, dueño de un imperio inmenso, necesitaba practicar la gratitud? Precisamente porque comprendía que, sin ella, ni todo el poder ni todos los lujos podían salvarlo del vacío. Lo externo se derrumba, pero quien sabe agradecer siempre encuentra motivos para sostenerse. La gratitud es un cambio de perspectiva. No se trata de negar las dificultades ni de fingir que todo va bien, sino de aprender a mirar lo que permanece incluso en medio del dolor. ¿Perdiste un trabajo? Todavía conservas tu capacidad de aprender y levantarte. ¿Te falló alguien? Aún tienes la oportunidad de fortalecer tu carácter y discernir quién merece estar a tu lado. La gratitud no borra las heridas, pero te da la fuerza de interpretarlas de un modo que nutre en lugar de destruir. Piensa por un momento en tu día de hoy. ¿Has dado las gracias por el simple hecho de poder respirar sin esfuerzo? ¿Has sentido gratitud por el vaso de agua que calma tu sed, por el sol que ilumina tu camino, por la voz de alguien que te aprecia? Tal vez estas cosas te parezcan pequeñas, pero si mañana las perdieras, no darías cualquier cosa por recuperarlas. La gratitud consiste en abrir los ojos antes de que la pérdida nos obligue a hacerlo. Séneca advertía que el ser humano suele ser ingrato no por maldad, sino por olvido. Nos acostumbramos a los dones que la vida nos da y dejamos de verlos. La salud, por ejemplo. Solo cuando enfermas comprendes que era tu mayor riqueza. El tiempo. Solo cuando sientes que se acaba entiendes que no hay tesoro más grande. El afecto de alguien. Solo cuando ya no está percibes cuánto valía. El arte de la gratitud es precisamente este. Reconocer en el presente el valor de lo que mañana quizá ya no esté. El agradecimiento también rompe la tiranía del deseo constante. Cuando agradeces lo que tienes, dejas de obsesionarte con lo que falta. Es como encender una lámpara en una habitación oscura. De repente, lo que estaba frente a ti se revela, y comprendes que la abundancia siempre estuvo ahí, esperando a ser reconocida. El que no agradece vive en carencia aunque tenga mucho. El que agradece vive en plenitud aunque posea poco. Los estoicos practicaban la gratitud como un hábito diario. Al despertar, se recordaban la fortuna de estar vivos un día más. Al comer, reconocían el trabajo invisible de quienes habían hecho posible ese alimento. Al enfrentar dificultades, daban gracias por la oportunidad de entrenar su carácter. Esta práctica no era ingenua ni superficial. Era un ejercicio de poder interior, porque quien agradece se vuelve invulnerable al veneno de la queja. Observa cómo cambia tu ánimo cuando agradeces conscientemente. La queja te encierra en un círculo de insatisfacción. Cada problema se magnifica y cada falta pesa más. Pero la gratitud abre un espacio de ligereza. Incluso en medio de la tormenta encuentras un rayo de luz que te recuerda que no todo está perdido. Ese rayo basta para mantener la esperanza, y la esperanza es el combustible de la perseverancia. La alegría sobria se nutre de la gratitud. No necesita lujos ni gestos grandiosos. Necesita la disposición de reconocer lo que ya tienes. Un pan compartido puede ser banquete. Una conversación sincera puede ser tesoro. Un momento de silencio puede ser oasis. Cuando aprendes a agradecer, cada detalle cotidiano se convierte en motivo de celebración. Y la vida, que parecía monótona, revela su riqueza escondida. Pregúntate, ¿qué pasaría si hoy perdieras todo lo que das por sentado?
Tu capacidad de caminar, tus manos, tu vista, la risa de alguien cercano. ¿No sería un golpe devastador? Pues cada día que los tienes es un regalo que merece ser reconocido. La gratitud consiste en vivir con esa conciencia sin necesidad de llegar a la pérdida. Es saborear la vida ahora, no después. La práctica es simple, pero poderosa. Cada noche, antes de dormir, repasa 3 cosas por las que estés agradecido, aunque sean pequeñas. Cada mañana, al despertar, piensa en una razón por la que hoy merece ser vivido. Este ejercicio, repetido con constancia, cambia la manera en que tu mente interpreta la realidad. Donde antes veías carencia, empezarás a ver abundancia. Donde antes había queja, habrá reconocimiento. La gratitud no elimina las dificultades, pero transforma al que las enfrenta. Te recuerda que no estás vacío, que siempre queda algo que valorar, que incluso en la adversidad sigues siendo afortunado. Esa certeza te da una fuerza tranquila, una serenidad que otros confunden con ingenuidad, pero que en realidad es la sabiduría más profunda. Al final, la pregunta no es qué nos falta para ser felices, sino qué dejamos de agradecer cada día. La vida nos ofrece constantemente motivos de gratitud, pero depende de nosotros abrir los ojos. La alegría sobria florece allí donde hay un corazón agradecido. Porque el que agradece ya no teme perder, ya no se compara, ya no mendiga aprobación. Vive ligero, vive pleno, vive en paz. Así que ahora te invito a detenerte un instante. Mira alrededor. Respira hondo. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Qué escuchas que puedas agradecer ahora mismo? Empieza por ahí, porque ese simple acto es el primer paso hacia una vida más serena, más libre y más rica en lo que realmente importa. Y esa es la verdadera abundancia que los estoicos supieron descubrir. La riqueza inagotable de un corazón agradecido. Hay una palabra sencilla, casi olvidada en nuestra cultura de consumo, que encierra un poder inmenso. Basta. Saber decir ya es suficiente es uno de los secretos más profundos de la filosofía estoica y, al mismo tiempo, uno de los caminos más seguros hacia la libertad interior. Porque ¿qué mayor esclavitud puede haber que vivir encadenado a un deseo interminable? ¿Y qué mayor alivio que descubrir que lo que tienes, lo que eres en este momento, ya puede colmar tu vida? Séneca lo expresó con claridad. No es pobre el hombre que tiene poco, sino el que desea más de lo que necesita. Esta frase es un espejo en el que conviene mirarse. El verdadero lujo no es acumular sin límite, sino alcanzar ese estado de serenidad en el que tu corazón dice, estoy completo con lo que tengo. No se trata de renunciar a todo, sino de reconocer que la carrera interminable por más bienes, más reconocimiento, más placeres, nunca lleva a la meta de la paz. Mira cómo funciona el deseo. Hoy alcanzas algo que creías imprescindible. Durante un tiempo disfrutas la novedad, el triunfo, la sensación de haber logrado. Pero al poco tiempo, tu mente ya está señalando el próximo objetivo. Es como beber agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Y así vivimos muchos, confundiendo necesidad con anhelo, confundiendo abundancia con dependencia. El estoicismo nos invita a separar con claridad lo que es necesario de lo que es meramente deseado. Necesario es lo que sostiene la vida. Alimento suficiente. Un techo digno. Relaciones auténticas. Deseado es lo que adorna, lo que seduce, lo que puede ser agradable pero no imprescindible. El problema surge cuando damos a lo deseado la categoría de esencial. Entonces, cada vez que falta, sentimos que el mundo se derrumba, cuando en realidad seguimos teniendo lo básico para vivir. Marcus Aurelius, rodeado de riquezas imperiales, comprendía que no necesitaba más que lo esencial para ser feliz. Sus escritos muestran a un hombre que, a pesar de dirigir ejércitos y administrar un imperio, buscaba la paz en la sobriedad y en la aceptación de lo que ya tenía. Porque el secreto no era poseer más, sino necesitar menos. ¿Te has detenido alguna vez a pensar cuántas de tus preocupaciones actuales provienen de cosas que, en realidad, no son vitales? Estrés por no tener el último modelo de teléfono, angustia por no poder viajar tanto como otros, frustración por no vivir en una casa más grande. Pero observa con sinceridad,
¿Acaso necesitas todo eso para respirar, para reír, para amar, para aprender? La vida se sostiene con mucho menos de lo que imaginamos. Y al reconocerlo, encontramos una libertad que ninguna riqueza puede igualar. El arte de decir basta no empobrece, al contrario, enriquece. Porque cuando sabes que lo esencial ya está contigo, dejas de correr, dejas de compararte, dejas de mendigar felicidad en manos ajenas. Aparece una calma profunda, el saber que, incluso si el mundo no te da más, lo que ya posees es suficiente para vivir con dignidad. Ese sentimiento, lejos de ser resignación, es una celebración. Es levantar la cabeza y decir, hoy tengo lo necesario, hoy estoy en paz. Imagina lo que ocurriría si cada mañana, en lugar de pensar en lo que falta, recordaras lo que ya tienes. El techo que te cobija, los alimentos que sostienen tu cuerpo, la mente que te permite reflexionar, el afecto de al menos una persona en tu vida. ¿No es eso ya abundancia? El problema no es la carencia, sino la ceguera. Vivimos rodeados de riqueza esencial, pero nuestra obsesión por lo accesorio nos impide verla. El saber suficiente es también una defensa contra la ansiedad de la comparación. Mientras midas tu vida en relación a la de otros, siempre encontrarás a alguien que tenga más. Más dinero, más belleza, más reconocimiento. Pero ¿qué importa eso si tu interior está en paz? El que sabe decir basta, se libera del veneno de la envidia. Comprende que la carrera de los demás no es la suya, que cada cual tiene su camino y que lo único que importa es recorrer el propio con serenidad. Este principio no significa abandonar la ambición sana de crecer, aprender o mejorar. Significa, más bien, poner límites a la ambición desmedida que devora la paz. Puedes desear avanzar, pero sin que tu alegría dependa de ese avance. Puedes trabajar por un futuro mejor, pero disfrutando de lo que ya tienes en el presente. Esa es la diferencia entre la búsqueda virtuosa y la búsqueda enfermiza. La práctica del basta comienza en lo pequeño. Basta con una comida sencilla para nutrirte. Basta con unos minutos de silencio para descansar tu mente. Basta con una conversación sincera para alimentar tu corazón. Y si eres capaz de saborear ese basta en lo cotidiano, poco a poco irás construyendo una vida sobria, ligera y profundamente rica en lo esencial. Pregúntate ahora, ¿cuántas veces has sentido que no tienes suficiente? ¿Cuántas veces esa sensación ha sido la raíz de tu insatisfacción? ¿Y cuántas veces, cuando lograste lo que creías necesitar, descubriste que la paz no estaba allí? Esa es la prueba de que el camino no está en acumular, sino en detenerse. No está en añadir, sino en reconocer. No está en más, sino en suficiente. La alegría sobria florece en ese reconocimiento. Es la serenidad del que mira su vida y, en lugar de ver carencias, ve plenitud. Es la sonrisa tranquila de quien sabe que el tesoro más grande no está en los objetos, sino en la libertad de no depender de ellos. Y esa libertad nace del simple, poderoso y transformador acto de decir, esto me basta. Así que hoy, antes de seguir corriendo, haz una pausa. Mira lo que tienes en tus manos, en tu vida, en tu corazón. Pregúntate si no es ya suficiente para sentir paz. Y si la respuesta es sí, entonces has descubierto un secreto que muchos pasan una vida entera buscando: la riqueza de la sobriedad, la fortaleza del límite, la plenitud de lo suficiente. Porque quien sabe decir basta ya ha encontrado la libertad. En un mundo que no cesa de hablar, que grita, exige, interrumpe y nos arrastra en una corriente de estímulos incesantes, la tensión silenciosa de la calma se convierte en un acto de rebeldía. El estoicismo lo sabía. La alegría sobria no florece en medio del ruido, sino en la tierra fértil de la quietud interior. Allí, en ese espacio donde los pensamientos se aquietan y las emociones se ordenan, el ser humano descubre una fuente inagotable de serenidad. Marcus Aurelius encontraba su refugio en la escritura, solo, de noche, en los campamentos militares. Mientras el imperio ardía en conflictos y traiciones, él volvía una y otra vez a su cuaderno, buscando no la victoria exterior, sino la victoria interior, el dominio del propio espíritu. Su grandeza no estaba en las coronas ni en los ejércitos, sino en la disciplina de la mente que, en medio del caos, podía hallar silencio.
Ese silencio del que hablamos no es simplemente la ausencia de ruido. Es, sobre todo, una presencia plena. Es el instante en que, aunque todo alrededor se agite, tú permaneces sereno, dueño de tu respiración, atento a lo que realmente importa. Es un estado de recogimiento en el que dejas de ser arrastrado por los vientos de la opinión ajena, del deseo desmedido o del miedo constante. En el silencio interior te reencuentras contigo mismo, y con ello, redescubres tu libertad. La vida moderna nos ha hecho temer el silencio. Lo llenamos con pantallas, con conversaciones superficiales, con música que apenas escuchamos. Como si nos diera miedo quedarnos a solas con nuestros propios pensamientos. Pero justamente ahí está la clave. Solo quien se atreve a habitar su interior sin distracciones puede empezar a conocerse. Y solo quien se conoce puede vivir en verdadera paz. El silencio, en la visión estoica, es maestro. Nos enseña a distinguir entre lo urgente y lo esencial, entre lo que pasa y lo que permanece. Cuando te permites un instante de quietud, notas cómo las preocupaciones pierden volumen, cómo los problemas parecen menos absolutos de lo que tu mente agitaba. Es como el agua turbia que, al dejarla reposar, se vuelve clara. Así funciona también nuestra alma. Al aquietarse, revela con nitidez lo que de verdad importa. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que buscaste deliberadamente un espacio de silencio? No me refiero a dormir, ni a distraerte con algo ligero, sino a detenerte de verdad, a respirar, a contemplar, a escuchar sin interrupciones. Si ese momento es raro en tu vida, es probable que estés viviendo como extranjero en tu propia casa, porque el alma necesita silencio igual que el cuerpo necesita aire. La alegría sobria encuentra en la quietud su alimento más profundo. No es la euforia ruidosa de una celebración, sino la sonrisa tranquila de quien sabe estar consigo mismo sin huir. Es la satisfacción serena de leer un libro en soledad, de caminar sin prisa observando el entorno, de sentarse en silencio a ver cómo la luz cambia al caer la tarde. Momentos pequeños que, sin embargo, sostienen el espíritu mucho más que cualquier exceso. Los estoicos aconsejaban reservar tiempo para la reflexión silenciosa, incluso en medio de las responsabilidades más grandes. Retírate dentro de ti mismo, escribía Marcus Aurelius. Porque dentro del hombre hay una fuente que nunca se seca, siempre que sepas excavar en ella. Ese retiro no era evasión, sino preparación. Del silencio surgía la claridad para actuar, la fortaleza para resistir, la sabiduría para decidir. En contraste, cuando vivimos sin espacio para la calma, nos volvemos frágiles. La mente, saturada de estímulos, se dispersa. Las emociones, alimentadas por la prisa, se desbordan. Terminamos siendo esclavos de la urgencia, reaccionando sin pensar, arrastrados por el torbellino del mundo. El silencio, en cambio, nos devuelve el mando, nos recuerda que no tenemos que responder a todo de inmediato, que podemos elegir, que podemos detenernos y mirar con perspectiva. El poder de la quietud no es pasividad, sino fuerza contenida. Es como el arquero que sostiene la respiración antes de soltar la flecha. No actúa más, pero actúa mejor. La calma no te aparta de la vida, sino que te da la claridad para vivirla con más lucidez. Cuando aprendes a habitar el silencio, dejas de ser una marioneta del ruido y te conviertes en un actor consciente de tu propio destino. Imagina un día en el que el tráfico no te robe la paz, en el que una discusión no encienda tu ira, en el que la espera no despierte tu impaciencia. Ese día llega cuando cultivas dentro de ti un refugio al que puedes volver siempre, tu propio silencio. El mundo seguirá siendo caótico, pero tú ya no lo serás. Y ahí, en esa diferencia, reside la verdadera libertad. La pregunta que debes hacerte no es si el mundo será alguna vez tranquilo, porque no lo será. La pregunta es si tú sabrás serlo en medio del mundo. Esa es la victoria estoica. Encontrar una calma tan firme que ninguna tormenta exterior pueda destruirla. Esa calma no se hereda ni se compra. Se entrena, se practica, se cultiva con disciplina y paciencia. La alegría sobria alcanza aquí su máxima expresión. Es la alegría silenciosa del que, sin grandes espectáculos ni excesos, vive en paz consigo mismo. Es un gozo estable, inmutable, que no depende de circunstancias externas.
Y en esa estabilidad hay una belleza inmensa. La belleza de lo sereno, de lo sobrio, de lo simple. Así que hoy, antes de terminar este día, busca un instante de silencio. Apaga el ruido, deja el teléfono, respira. Escucha lo que tu interior quiere decirte. Puede que descubras que en ese silencio, lejos de estar vacío, hay una plenitud que ninguna multitud puede dar, porque en el silencio interior reside el mayor de los tesoros, la libertad de vivir en paz contigo mismo. Hay una paradoja que el estoicismo nos recuerda una y otra vez. La verdadera alegría no se encuentra huyendo de nuestras responsabilidades, sino abrazándolas con dignidad. En una época que glorifica el placer inmediato, la evasión y el haz solo lo que quieras, los estoicos nos invitan a mirar en otra dirección. La plenitud está en cumplir con el deber, en vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional, en hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Marcus Aurelius, emperador y filósofo, no podía elegir una vida cómoda ni ligera. Sobre sus hombros descansaba el destino de todo un imperio, guerras en las fronteras, pestes en las ciudades, traiciones en el Senado, y sin embargo, en lugar de lamentarse por la carga, encontraba en su deber el sentido de su existencia. En sus meditaciones escribe: en la mañana, cuando sientas pereza para levantarte, piensa, me levanto para cumplir con mi tarea como hombre. ¿Acaso he sido creado solo para calentar la cama? Esta frase, simple pero firme, revela un principio poderoso. La vida gana valor cuando se vive en servicio, no en evasión. Cumplir con nuestras responsabilidades no significa esclavitud, significa propósito. El padre que sostiene a su familia, la madre que acompaña con amor, el trabajador que se esfuerza con honestidad, el ciudadano que actúa con justicia, todos ellos encarnan un tipo de grandeza que no necesita aplausos. Porque el aplauso externo es frágil y pasajero, pero la satisfacción de haber hecho lo correcto permanece como una fuerza tranquila en el corazón. La cultura actual nos susurra constantemente: no debes nada a nadie, vive solo para ti. Y aunque esa idea pueda sonar atractiva, también es peligrosa. Porque un hombre sin responsabilidades es un hombre vacío, sin raíces, sin dirección. Somos criaturas hechas para relacionarnos, para aportar, para dejar huella. El deber, lejos de ser una carga, es el puente que nos conecta con la vida en su dimensión más profunda. Pregúntate, ¿qué momentos de tu vida recuerdas con más orgullo? ¿Aquellos en los que buscaste solo tu propio placer? ¿O aquellos en los que diste lo mejor de ti por algo más grande que tú? Casi siempre, la respuesta está en lo segundo. El sacrificio por un hijo, la lealtad a un amigo, la honestidad en una situación difícil. Esos actos, invisibles quizá para el mundo, son los que en tu interior brillan con la certeza de haber vivido de manera recta. El estoicismo nos enseña que cada día es una oportunidad de ejercer nuestro deber con excelencia. No importa si eres emperador o artesano, maestro o aprendiz. Tu deber es actuar con virtud en el lugar en el que la vida te ha puesto. La justicia, la templanza, el coraje, la sabiduría. Estos son los pilares del deber. Y vivir según ellos trae consigo una alegría sobria, sólida, que no depende de caprichos externos. Imagina una sociedad en la que cada persona rehúye su responsabilidad. Padres ausentes, trabajadores negligentes, ciudadanos indiferentes. ¿Qué quedaría de ella? Solo caos y vacío. Ahora imagina lo contrario. Una comunidad donde cada uno hace lo que le corresponde. No por miedo al castigo, sino por convicción interior. Esa comunidad sería fuerte, confiable, digna, y lo mismo ocurre en nuestra vida personal. Cuando cumplimos con nuestro deber, construimos una fortaleza invisible que sostiene nuestro espíritu. La responsabilidad no es enemiga de la libertad, es su aliada. Porque el hombre que cumple con lo que debe no teme, no huye, no se esconde. Puede mirar de frente a los demás y a sí mismo. Puede acostarse cada noche en paz, sabiendo que ha vivido con coherencia. Esa paz no se compra, no se negocia, se conquista cada día en los pequeños actos de fidelidad al deber. Los estoicos entendían que el deber no siempre es agradable, pero siempre es formativo. La disciplina de hacer lo correcto cuando nadie te ve, de ser honesto incluso si podrías mentir, de cumplir tu palabra aunque te cueste, moldea el carácter de una persona invencible. Y de ese carácter nace una alegría distinta,
no la euforia superficial, sino el orgullo sereno de quien se sabe íntegro. ¿No es acaso esta integridad la mayor de las riquezas? Puedes perder tu dinero, tu prestigio, incluso tu salud. Pero si mantienes tu virtud, tu dignidad y tu sentido del deber, nada puede destruirte. Epicteto lo recordaba con fuerza. Recuerda que eres actor en una obra cuyo guión no eliges. Tu tarea no es decidir el papel, sino representarlo con excelencia. En otras palabras, no siempre controlamos las circunstancias, pero siempre podemos cumplir con lo que nos corresponde dentro de ellas. El cumplimiento del deber se convierte así en fuente de alegría porque da sentido a cada acción. El trabajo deja de ser un castigo cuando lo ves como una oportunidad de ejercer tu virtud. El cuidado de los demás deja de ser una carga cuando lo entiendes como expresión de tu humanidad. Incluso las dificultades se transforman en entrenamiento, en ocasiones para mostrar de qué estás hecho. La alegría sobria que surge del deber cumplido es discreta, pero poderosa. No busca reconocimiento, pero ilumina desde dentro. Es la satisfacción de terminar el día sabiendo que, aunque no fue perfecto, diste lo mejor de ti en lo que dependía de ti. Y ese saber basta para levantar la frente con serenidad. Así que hoy te invito a reflexionar, ¿qué deber estás evitando? ¿Qué responsabilidad estás tratando de esquivar creyendo que te roba libertad, cuando en realidad podría darte propósito? Tal vez descubras que el camino hacia la plenitud no está en huir, sino en asumir con nobleza aquello que la vida te ha confiado. Porque al final, la grandeza de una vida no se mide por lo que evitaste, sino por lo que cumpliste. Y quien vive de acuerdo con su deber, aunque el mundo lo ignore, ya posee en su interior la mayor de las victorias, la paz invencible de la coherencia. Esa es la raíz de la alegría sobria, la certeza de haber hecho lo correcto, de haber vivido con dignidad, de haber honrado la tarea de ser humano. Existe una riqueza tan profunda que ni la fortuna más abundante ni el poder más vasto pueden garantizar. La libertad interior. Esa independencia serena que los estoicos veneraban como el mayor de los bienes, porque no depende de nada externo y, por tanto, nadie puede arrebatarla. La alegría sobria alcanza aquí su expresión más alta. La certeza de que, aunque todo a tu alrededor se derrumbe, hay un territorio inviolable dentro de ti que permanece intacto. Epicteto, nacido esclavo y marcado por las cadenas, fue uno de los hombres más libres de la historia. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque comprendió que la libertad auténtica no consiste en moverse sin restricciones, sino en no ser prisionero de lo que no controlas. Podían quitarle su cuerpo, podían decidir sobre su destino exterior, pero no podían gobernar su mente. Él mismo lo decía con convicción. Nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento, y esa verdad que parece simple es la clave de una vida invulnerable. Piensa en todas las veces que tu ánimo ha dependido de lo que otros hacen o dicen. Una crítica injusta, y tu paz se rompe. Un elogio inesperado, y tu felicidad sube. Pero, ¿qué significa esto? Que has entregado el control de tu vida emocional a manos ajenas. Eres libre solo cuando los demás te sonríen, y esclavo cuando te rechazan. Los estoicos nos advierten que esa dependencia es la raíz de la fragilidad. La verdadera fortaleza surge cuando comprendes que lo único que necesitas dominar es tu propia respuesta. Marcus Aurelius lo practicaba en medio de la tormenta política y militar. Como emperador, estaba rodeado de aduladores, traidores y enemigos, pero se repetía a sí mismo: el alma se pinta a sí misma con sus pensamientos. Si mantenía su mente clara, justa y serena, nada de lo exterior podía corromperle. Y eso es lo que hoy podemos aprender. El mundo siempre tendrá caos, injusticia, imprevistos, pero tu mundo interior puede permanecer intacto si eliges gobernarlo. La libertad interior es la capacidad de no ser arrastrado por la corriente de las circunstancias. Es el poder de decir: esto depende de mí, esto no. Lo que depende de mí lo hago con excelencia, lo que no lo acepto con serenidad. Esa distinción, tan repetida por los estoicos, es el muro que protege la calma. Porque nadie puede garantizarte éxito, salud o reconocimiento, pero siempre puedes decidir tu actitud frente a la adversidad. Pregúntate, ¿qué te pertenece de verdad? No tus bienes, porque pueden perderse. No tu reputación, porque depende de la lengua de otros. Ni siquiera tu cuerpo,
porque la enfermedad o la edad lo transforman sin pedir permiso. Lo único que es tuyo por completo son tus juicios, tus pensamientos, tu capacidad de elegir cómo reaccionar. Ese dominio, aunque parezca pequeño, es en realidad inmenso. Quien lo ejerce, se vuelve inexpugnable. Imagina a alguien que vive de acuerdo con esta libertad. Pierde un empleo, pero no pierde la esperanza, porque sabe que su valor no depende de un cargo. Es rechazado por alguien, pero no pierde la dignidad, porque entiende que no necesita la aprobación ajena para sentirse completo. Enfrenta la enfermedad, pero no pierde la serenidad, porque acepta lo inevitable y concentra su fuerza en lo que sí puede hacer. Vivir con coraje. Ese hombre o esa mujer, aunque el mundo diga que ha sido derrotado, en realidad ha conquistado la victoria más difícil. La victoria sobre sí mismo. El precio de esta libertad es alto. Exige vigilancia constante, disciplina de pensamiento, coraje para renunciar al victimismo. Es más fácil culpar al mundo, al destino, a los demás. Lo difícil es asumir la responsabilidad de uno mismo y decir, si sufro más de lo necesario, es porque he entregado mi poder a lo que no controlo. Pero precisamente ahí está la grandeza. En recuperar ese poder, en volver a ser dueño de tu mente. La alegría sobria que nace de esta independencia es distinta a cualquier placer pasajero. No se inflama con halagos ni se derrumba con ofensas. Es una alegría firme, estable, que permanece incluso en medio de la tormenta. Es la sonrisa serena de quien, aunque pierde lo externo, conserva lo esencial. Y lo esencial siempre está a salvo porque vive dentro. Los estoicos no eran ingenuos. Sabían que la vida golpea fuerte. Sabían que la muerte, la enfermedad, la injusticia son inevitables. Pero precisamente por eso buscaron una fortaleza que nada de eso pudiera destruir. Y la encontraron en este principio. No podemos controlar lo que ocurre, pero sí cómo lo interpretamos. Ese margen de libertad, pequeño pero absoluto, es el refugio que ningún destino puede profanar. ¿No es esta la mayor de las victorias? Ser libre aunque estés rodeado de cadenas. Ser dueño de ti mismo aunque todo lo externo se pierda. Esa es la lección de Epicteto, la práctica de Marco Aurelio, la herencia del estoicismo. Y es también la invitación para ti. Dejar de entregar tu paz a lo que no depende de ti. Y descubrir que ya posees dentro la clave de la libertad. Así que detente un momento y pregúntate, ¿qué cosas de tu vida actual te hacen sentir prisionero? ¿Qué dependencias emocionales? ¿Qué miedos? ¿Qué deseos gobiernan tu ánimo? Y ahora, recuerda esta verdad. Lo único que necesitas para ser libre es gobernar tu interior. Lo demás, con el tiempo, siempre cambiará. Pero lo que cultives en tu mente, esa serenidad, esa sobriedad, esa alegría tranquila, será tuya para siempre. Porque al final, el mundo puede arrebatarte casi todo. Pero la libertad interior, esa fortaleza invencible que nace de la autodisciplina y la claridad, solo tú puedes perderla o protegerla. Y quien la protege ha encontrado la riqueza más grande. La alegría sobria de vivir sin cadenas, incluso en medio del caos. A lo largo de este viaje, hemos explorado distintas facetas de la alegría sobria. La simplicidad, la gratitud, el saber suficiente, la calma interior, la fuerza del deber y la libertad invencible del espíritu. Ahora llegamos al cierre, al corazón que late detrás de todas estas enseñanzas. Comprender que la vida no necesita adornos grandilocuentes para ser plena. La clave de la felicidad estoica está en volver a lo esencial, en reconciliarnos con lo sencillo, en abrazar lo que ya está aquí y darle un significado profundo. Marcus Aurelius escribió, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esta afirmación, tan simple como contundente, nos recuerda que no es el mundo exterior el que decide nuestra paz, sino el lente con que lo contemplamos. Y ese lente se limpia cada vez que elegimos la sobriedad sobre el exceso, la serenidad sobre el ruido, la gratitud sobre la queja. En esa elección constante se construye una vida plena. La alegría sobria no promete euforia ni espectáculos deslumbrantes. No busca la intensidad pasajera de lo extraordinario, sino la profundidad permanente de lo cotidiano.
Es el gozo de saborear un pan sencillo con atención, de mirar el cielo sin prisas, de conversar con alguien desde la autenticidad. Es la alegría que no depende de nada que se pueda comprar, ni de nada que se pueda perder. Por eso es invencible, porque nadie puede arrebatártela si la cultivas dentro de ti. El estoicismo nos invita a vivir con los pies firmes en el presente. Nos recuerda que perseguir constantemente el futuro, o lamentarnos por el pasado nos roba la única realidad que tenemos: el ahora. ¿De qué sirve planear infinitamente si nunca disfrutas el instante? ¿De qué sirve aferrarse a lo que ya pasó si el tiempo no volverá? La alegría sobria se despliega en este momento, en la conciencia de estar vivo, en la certeza de que cada respiración es ya un regalo. Pregúntate, ¿cuántos de tus días se han ido esperando un mañana mejor? ¿Cuántas veces has postergado la felicidad para cuando tengas más dinero, más tiempo, más reconocimiento? Y cuando llega ese más, descubres que aún falta algo. La trampa es interminable. La salida, en cambio, es sencilla. Reconocer que ya tienes lo necesario para vivir con plenitud. Que la vida no comienza mañana, comienza aquí, en este preciso instante. La sobriedad estoica no es gris ni apagada. Es luminosa en su sencillez, como la claridad del agua que calma la sed. Es firme como la montaña que permanece en pie frente a la tormenta. Es cálida como el sol que, sin hacer ruido, sostiene toda la vida en la tierra. Así es la alegría que los sabios descubrieron. No una llama que arde con violencia y se extingue, sino una brasa constante que ilumina sin cesar. Pero hay algo más. La alegría sobria no es solo un refugio personal, también es un regalo para el mundo. Un hombre o una mujer que vive en sobriedad transmite calma, inspira confianza, contagia serenidad. En medio del caos social, en medio de la prisa colectiva, esas personas son faros de luz. No necesitan predicar con palabras grandiosas. Su sola presencia, tranquila y firme, demuestra que es posible otra forma de vivir. Y ese ejemplo vale más que 1000 discursos. El desafío, claro, es sostener este estilo de vida en un entorno que constantemente empuja al exceso. Cada día la sociedad nos bombardea con mensajes que dicen: necesitas más, compra más, corre más. Resistir esa presión exige coraje, disciplina y claridad, pero justamente en esa resistencia se encuentra la grandeza del camino estoico. Elegir lo sobrio cuando todo invita al exceso. Elegir lo suficiente cuando todos piden más. Elegir la calma cuando el mundo grita. Esa es la verdadera victoria. Imagina un futuro en el que, al mirar atrás, descubres que no viviste corriendo detrás de espejismos, sino que habitaste tu vida con plenitud en cada instante. Que no desperdiciaste tus días en quejas, sino que los llenaste de gratitud. Que no te esclavizaste a lo superfluo, sino que caminaste ligero, disfrutando de lo esencial. Ese futuro está al alcance de tu mano, pero empieza con una decisión. La de vivir hoy con sobriedad, porque al final, lo que buscamos todos es lo mismo: paz, libertad, sentido. Y todo eso se encuentra en la alegría sobria, en aprender a detenernos, a agradecer, a decir basta, a vivir con responsabilidad, a proteger nuestra calma interior. En definitiva, en recordar que la vida no necesita adornos para ser valiosa. Ya lo es en su esencia. Ahora, la pregunta que te queda es inevitable. ¿Seguirás persiguiendo afuera lo que ya está dentro? ¿O te atreverás a redescubrir la plenitud en lo sencillo? La respuesta, como siempre, no está en el mundo, sino en tu propia mente. Si este mensaje resuena en ti, si sientes que ha encendido una chispa de claridad, entonces te invito a seguir explorando conmigo la sabiduría estoica. Suscríbete, comparte este camino y únete a esta comunidad de buscadores de serenidad. Porque lo que empieza como una reflexión personal puede convertirse en una transformación colectiva. Y recuerda, la alegría sobria no es un ideal lejano, es una práctica diaria. Está en cómo piensas, en cómo eliges, en cómo vives cada instante. Y si aprendes a cultivarla, descubrirás que, aunque todo cambie, hay algo en ti que permanece firme, sereno e inquebrantable. Ese es el verdadero tesoro.